La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, importante, que es y cómo se trata la fibromialgia. A lo mejor conoces a alguien que tiene, a lo mejor la tenés vos o habrás escuchado, porque es una enfermedad, es una palabra que estamos escuchando mucho últimamente. Entonces queremos saber qué es y sobre todo cuál es el tratamiento que tiene. Para eso invitamos a la doctora María Carolina Franco, ella es reumatóloga. Con ella vamos a hablar en minutos nada más, pero ahora vemos esta placa, por favor. La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza principalmente por el dolor crónico y generalizado, es decir, afecta muchas partes del cuerpo en forma simultánea. Los pacientes refieren que los dolores se localizan especialmente en los músculos, tendones y articulaciones, en las que se encuentra una exagerada hipersensibilidad. En el año 1992 fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y por eso decía que de un tiempo a esta parte estamos escuchando mucho. En el 92 recién fue reconocida como enfermedad, ¿verdad? Obviamente que antes existía, pero no estaba clasificada como una enfermedad, y de eso vamos a hablar también con nuestra invitada, a quien ya saludamos. Hola, doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Y cómo están? Súper bien, gracias a Dios, y contenta de tenerte aquí en nuestro programa para que nos expliques un poquito esto de la fibromialgia. Sí, como vos decís, es una enfermedad que en realidad se describió ya hace muchos años, pero poco a poco, bueno, fuimos encontrando cosas comunes entre lo que médico iba describiendo en sus pacientes, y así es como que se supo, hoy en día se reconoce a esta patología, a esta enfermedad, que padecen los pacientes no solamente con un dolor generalizado, sino que se acompaña de ciertas características más, como mucho cansancio, mucha fatiga, trastornos cognitivos con alteración de la memoria, depresión, o sea que también se acompaña de trastornos psiquiátricos, rigidez muscular, que cambian y alteran mucho la calidad de vida de los pacientes. Perfecto. Bueno, y de ese tema queremos hablar en el programa de hoy. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta ya estamos metiéndonos a fondo con este tema. Queremos saber si se puede evitar, si uno ya tiene, cuáles son los síntomas, cómo uno puede sospechar que tal vez tenga fibromialgia y sobre todo el tratamiento, obviamente. Volvemos ya. Bueno, continuamos charlando, o sea, comenzamos ahora a hablar sobre el tema con nuestra invitada. Ya nos explicó un poquito y nosotros tenemos este material que habla de por qué se produce la fibromialgia. ¿Podemos ver, por favor? ¿Por qué se produce la fibromialgia? La causa exacta se desconoce, pero se sabe que están implicados una serie de factores, ciertas anomalías en el sistema nervioso autónomo y neuroendocrino. También influyen los factores genéticos, psicosociales y en gran medida el estrés medioambiental. Doctora, entonces todo el mundo puede tener esto. Y la verdad es que hoy en día nos damos cuenta que está muy infradiagnosticada, ¿verdad? O sea, cada vez más aumenta la frecuencia de pacientes. Sí que, como dijeron, no se conoce exactamente
la causa o el mecanismo en el cual se producen estas alteraciones, que sí fueron estudiadas y en las cuales está comprobado que hay una serie de alteraciones, sobre todo en la percepción sensorial general, como en la comunicación que hay del dolor, por ejemplo, entre nuestros nervios y el sistema nervioso central, que afectan y están involucrados un montón de moléculas que sí que se midieron en estos pacientes y efectivamente están aumentadas o desinhibidas o funcionan mal. Pero realmente, ¿qué desencadenó todo eso? Hasta ahora sigue en estudio, ¿verdad? Entonces, es una patología que lleva muchos años, donde hay muchísimos pacientes que la padecen, pero lamentablemente el mecanismo exacto no conocemos todavía. Y eso también lleva a que hoy en día el tratamiento tampoco sea dirigido directamente sobre la causa, sino que muchas veces el tratamiento va más bien sobre la sintomatología, ¿verdad? Claro, o sea, no hay un tratamiento directo a la causa, porque no se sabe cuál es la causa. Hay muchos factores alrededor que evidentemente influyen. Así mismo. Entonces se trata todos esos síntomas para aliviar al paciente, pero no hay cura entonces, doctores, si no se sabe qué produce. Así mismo. O sea, lamentablemente no tenemos una cura. Claro, no hay una inyección que puede decir, bueno, me pongo esto y ya me curé, claro. O tomo una pastillita o hago este tratamiento. O tengo una neumonía, me pongo un antibiótico y me curo. Lamentablemente hasta ahora no es así, justamente por eso, porque la causa todavía no es conocida con precisión. Entonces, lo que nosotros hacemos en el tratamiento es tratar lo que sabemos que está alterado con medicamentos, y no solamente medicamentos. La fibromialgia en sí, y más que nunca, está comprobado que tiene un tratamiento multidisciplinario. Requiere de medicamentos, requiere de corrección del sueño, de consultas con el psiquiatra, con el fisioterapeuta, actividad física, o sea que es multidisciplinario. Para ayudar a mejorar esa calidad de vida, que si bien es cierto, hay pacientes que logran incluso decir hoy en día ya no tengo dolor, no significa que no puedan tener un rebrote y que vuelvan a tener una recaída, ¿verdad? Claro, pero también viendo el lado positivo, siguiendo un tratamiento, estos pacientes pueden llegar a tener una vida normal, a tener una vida saludable, aunque tengan la fibromialgia tratada. O sea, los síntomas desaparecen o se minorizan. Y entonces, porque dijimos, no hay cura, ¿verdad? Pero sí hay tratamiento. Y lo que al final la persona quiere es sentirse bien. Finalmente es lo que buscamos. Entonces, sí hay tratamiento, y por eso es muy importante tanto el diagnóstico correcto, es que muchas veces los pacientes, como son diferentes síntomas, van consultando con diferentes especialistas, ¿verdad? Hasta que después de meses o incluso los pobres años, llevan consultando con varios médicos sin poder saber exactamente a qué se deben todos sus síntomas, ¿verdad? Y cuando por fin tienen el diagnóstico es mucho más fácil, porque entonces ahí todo un equipo puede ayudar a mejorar con cada uno aportando lo suyo. Claro, pero doctora, ¿quiere decir que una persona puede tener fibromialgia y no estar todavía diagnosticada? Porque, no sé, tiene dolores, se va al traumatólogo, o tiene dolor de cabeza, se va al neurólogo, no sé, va por otros profesionales hasta llegar a ese diagnóstico que le da un reumatólogo. Así mismo. Entonces también es valedero que cada vez más otros especialistas manejan también el diagnóstico y la enfermedad. Entonces, lo primero es que hay que tener en cuenta es la sospecha, ¿verdad? Entonces, un paciente que está contando dolor constante, sobre todo muscular, en determinadas áreas del cuerpo, porque esas regiones son bastante características. ¿Cuáles, por ejemplo? Suele doler mucho a nivel del cuello, en la articulación temporomandibular, o sea, de repente hasta pueden consultar mucho con un odontólogo, ¿verdad? Que él también les duele todo acá. Claro, puede aportarnos orientado hacia, bueno, yo conozco esta enfermedad, capaz esta paciente lo que sufre es esto. Trastornos del sueño, depresión, mucho cansancio y fatiga que no está explicada por ninguna otra causa, porque justamente al diagnóstico también es importante hacer un examen exhaustivo para buscar otras causas, porque claro, yo puedo tener cansancio por otras causas, o puedo tener dolor de cabeza por otras causas, o tener otra patología que me esté originando el dolor cervical, de hombros, en la región anterior del tórax, que vendría a ser el esternón, en la región tanto del codo como de la muñeca, trocánter, que llamamos a esta parte lateral de la cadera, en la parte anterior de la tibia, que vendrían a ser en la pierna,
a nivel de la articulación sacroiliaca. Esas son las zonas donde más suele presentar dolor los pacientes. Entonces, aparte del dolor, hablamos de otros síntomas donde a lo mejor el paciente, como te digo, lleva años consultando. Claro. Y yendo de médico en médico, haciendo tratamiento que le van mejorando, pero después vuelve otra vez porque no está bien diagnosticado. Exactamente. Qué importante es que todos los otros médicos, no solamente los reumatólogos, como dijiste, manejen esto, ¿verdad? Yo creo que ahora ya hay mucha más conocimiento, hay más información, hay más conocimiento, los médicos están bien capacitados, ¿verdad? Y bueno, los que quieren por lo menos, ¿verdad? Los que siguen, se siguen capacitando para conocer esto. Vamos a ver ahora otro material que habla de los factores de riesgo. Vamos a verlo. Factores de riesgo. Los factores de riesgo son el sexo. Se diagnostica con más frecuencia en mujeres. Antecedentes familiares. Es más probable si uno de los padres o hermanos tiene la afección. También es más probable que tenga fibromialgia si presenta otros trastornos como osteoartritis, artritis reumatoide o lupus. Factores de riesgo. Sí, justamente tiene un componente hormonal, por lo cual una vez más las mujeres somos las que tenemos con más frecuencia, lo cual no descarta que un hombre no pueda padecer fibromialgia. Lo mismo la edad también, en la cual suele aparecer más en la edad media, o sea, en pacientes de 40 años en adelante, aunque también puede aparecer en niños y en adolescentes. Eso también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Familiarmente, o sea, genéticamente también hay un factor, porque es 8 veces más frecuente en alguien que tenga algún familiar cercano que padezca la enfermedad. Y también asociado a otros trastornos, incluso la diabetes, aparte de enfermedades inmunológicas como las que citaron. Uno puede tener fibromialgia y está toda su vida sin dolor, sin nada, y de repente por algo le aparece. Sí, en realidad existe clínicamente algo muy común entre los pacientes. Suelen encontrar ellos un desencadenante, o sea, un momento que puede ser desde un accidente automovilístico, la pérdida de algún familiar, o sea, un momento de estrés normalmente suele ser muy importante, a partir del cual empezaron a sentir estos síntomas. También es cierto que en los estudios se ve que hay asociación con infecciones. Algunos de ellos son virus, algunas bacterias, o sea, parvovirus, enfermedad de Lyme, la brucelosis, que se vio que también están asociados a este tipo de patología. Bueno, y vamos a seguir hablando para poder aprender un poquito más sobre esto de la fibromialgia, y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerla a través de las redes sociales. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora María Carolina Franco. Ella es reumatóloga y estamos conociendo un poco más la fibromialgia. Y me llama la atención eso que dijiste de que hay como que hay un factor desencadenante que es el estrés, que es alguna situación que la persona tiene de mucho estrés. Obviamente, todo el mundo tiene situaciones de mucho estrés y no todos desarrollan fibromialgia, ¿verdad? Pero las personas que sí lo tienen refieren eso. Así es un común en todos, ¿verdad? Sí hay algunos, que es la minoría, que no encuentran ese desencadenante, pero en la consulta el paciente suele decir, bueno, a partir de este momento yo noté que empezaron mis dolores, ¿verdad? Ya va desde una cirugía, o sea, todo lo que signifique para el cuerpo una situación en donde tenga que estar alerta, ¿verdad? Que puede ser diferentes causas, pero es muy común en todos ellos. ¿Cuáles son los síntomas, doctora? O sea, hay muchos síntomas que ya estuvimos diciendo, ¿verdad? Pero en su experiencia con todos sus pacientes,
¿Qué le refieren ellos? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Los pacientes todos coinciden en el dolor, ¿verdad? Que puede comenzar paulatinamente y se va acrecentando en intensidad y se va haciendo crónico le llamamos cuando pasan 3 meses con ese dolor. Y aparte de eso es que son pacientes que no pueden conciliar el sueño, o sea, no tienen un sueño reparador. Y eso va aumentando, va formando como un círculo vicioso con el dolor, porque claro, yo durante el sueño reparo mis fibras musculares, que son las más afectadas en esta enfermedad, y los pacientes duermen a lo mejor 2 horas, 3 horas de seguido y no pueden continuar más. Aparte de eso, llegan a la depresión la mayoría de ellos. El dolor crónico de por sí llevaría eso a cualquier persona, ¿verdad? O sea, que tener un malestar constante puede causar fácilmente estos trastornos. Después que en el entorno también muchas veces se encuentran incomprendidos los pacientes. Ay, ya exagerás, no te puede doler tanto, ya otra vez con tu dolor, ¿verdad? Como el dolor es tan subjetivo y en la fibromialgia no hay una lesión orgánica que nosotros podamos percibir, sí que es una lesión del nervio, de la comunicación nerviosa, pero claro, yo no veo que tenga roto el brazo, no veo que tenga una deformidad, no veo que esté amputada, que ahí parece que sí nos genera más empatía a un paciente así. Sí. Pero a alguien que le vemos intacto y que no entendemos por qué no puede hacer una determinada actividad o por qué constantemente está quejándose del dolor, muchas veces son incomprendidos. Eso lleva a más depresión y aparte muchas veces son personas que tienen, que normalmente se encontraban siempre muy activas y que incluso encuentran problemas a la hora del trabajo, a la hora de memorizar cosas, notan que hay un enlentecimiento en la función mental, digamos, o sea, ya no se notan tan capacitados como antes. Entonces va mermando muchísimo su calidad de vida, aparte de un cansancio constante. O sea, son personas que amanecen cansados, por supuesto, una vez más puede estar explicado también por la disminución en el sueño, así que igualmente está demostrado y molecularmente que hay alteraciones en las sustancias que favorecen ese descanso. Y presentan también mucha rigidez, o sea que uno se levanta toda dura como un robot y con el correr del día como que tiene que ir moviéndose para ir calentando y poder moverse. Entonces hasta le dificulta de repente realizar una actividad física que antes notaban que sin problema podían realizar, ¿verdad? Y incluso a veces se acompaña de otros trastornos, incluso digestivos, como un colon irritable, o sea que, como digo, va afectando no solamente es el dolor, sino que varios sistemas en el organismo. Bueno, seguimos hablando de esto y justamente tenemos este material que habla de los síntomas de la fibromialgia. Vamos a verlo. Síntomas de la fibromialgia. Además del dolor, se relaciona con una gran variedad de síntomas como fatiga persistente, sueño no reparador, sensación de rigidez de todo el cuerpo, colon irritable y trastornos del ánimo como ansiedad y depresión, entre otros. Un aspecto importante es que no presentan alteraciones orgánicas, no existe inflamación en los tejidos. Las personas con fibromialgia no desarrollan daño ni deformidad en el aparato locomotor a pesar del dolor, que a veces puede llegar a ser incapacitante. Es terrible, porque a uno le duele, qué sé yo, te duele un dedo, te duele el oído, te duele la cabeza, pero tomas algo, ves algo y te pasa. Pero tener ese dolor constante realmente es agotador. Sí. Yo creo que se entiende por demás que los pacientes lleguen cansados, digamos, de toda la situación y con mucha, pero mucha ansiedad. Y como te digo, muchas veces por no molestar a su entorno ya se van quedando callados, ¿verdad? Eso tampoco ayuda. Claro. Pero intentan evitar molestar y decir, es que yo no quiero más preocuparle a la gente porque todo el día estoy ay, ¿verdad? Sí. Y sin embargo el dolor no pasa con nada, o sea, con todo lo que normalmente prueban. O incluso lleva a que por no decir o no consultar van tomando medicamentos que van causando, sí, otras lesiones al estómago, tienen una gastritis o le sube la presión. O sea, otras situaciones que van perjudicando a otros órganos también, ¿verdad? Pero sí,
El dolor de por sí, y yo siempre comento esto con otros colegas, es diferente a un paciente, por ejemplo, diabético e hipertenso, que a veces ni se entera que su presión está altísima o que su azúcar está por estallar. Entonces el paciente le tenés ahí tranquilo, sin mucha queja. En cambio, el paciente con dolor es un paciente afligido, que... Sin paciencia también, Dios mío, cuando te duele irritable, algo es claro. obvio. Así es. Realmente es terrible lo que nos estás contando, pero está la otra parte positiva, lo bueno del tratamiento, de que, por ejemplo, llega un paciente y te dice, ya no sé, doctora, me pasé por todos los médicos, me duele, no me pasa, tengo cansancio, me duele aquí, me duelen las articulaciones. Bueno, todo vos, ¿cómo le diagnosticas? ¿Solamente hablando o hay algún análisis o alguna cosa que se hace? Bueno, de rutina sí, tenemos que hacer una serie de estudios, porque justamente, como te había comentado, es que yo puedo sentir estos dolores por otras causas, o sea que encima un paciente puede tener artrosis, puede tener fibromialgia, yo puedo tener lupus y puedo tener fibromialgia, entonces no se asume directamente que aunque con todas estas características podamos hacer, o sea, clínicas, podamos hacer el diagnóstico, primero se tiene que hacer, digamos, un screening y descartar otro tipo de enfermedades y patologías. Entonces, si yo de repente a un paciente que me dice me duele mucho el hombro, pido una ecografía y veo que era una tendinitis, es que es la tendinitis la que está originando el dolor y no es una fibromialgia, ¿verdad? Pero aparte de esos análisis de rutina que serían sí o sí fundamentales, buscando todas las posibles causas que podrían originar estos síntomas, una vez que, por decirlo, con los resultados veo que está todo bien, entonces ahí sí analizo una serie de criterios que vendrían a ser el dolor, las áreas que están afectadas, que son comunes en la fibromialgia, que le llamamos como zona gatillo o disparadoras de dolor, que también en la exploración pues, se puede percibir como más dolor. Justamente el paciente tiene que indicarnos en una escala de severidad cuánto puede llegar a dormir, cuánto de fatiga tiene, si siente que existe algún trastorno de la concentración, de la memoria, si tiene depresión. O sea, todas esas características van sumando puntos para que digamos efectivamente esto es una fibromialgia. Pero teniendo en cuenta que primero buscamos otras patologías que pudieran originar. No es que buscas, no sé, un antígeno, un, qué sé yo, RP, no sé cuánto, viste así en los estudios que dicen, bueno, si tenés de tanto a tanto tenés. No existe lamentablemente hasta ahora eso. O sea, que no existe una prueba diagnóstica específica en la que yo diga, bueno, este marcador significa tener fibromialgia. De momento no. Y bueno, porque todavía no se sabe cuál es la causa. Exactamente. ¿Verdad? Entonces no podés, si todavía, y se está investigando, obviamente. Están investigando a full eso para poder llegar y estamos en una época de tanta investigación, de tantos avances en la medicina que yo estoy segura que dentro de poco ya va a ser... Que en un tiempo cercano podemos tener ya algún marcador específico, ¿verdad? Así mismo. Que nos ayude a que el diagnóstico justamente sea más rápido y más certero para el paciente, que deje de dar tantas vueltas por ahí, ¿verdad? Claro. Y que pueda llevar una vida normal, que es lo que queremos todos. Bueno, vamos con este siguiente material que por más que la doctora ya nos dijo, vamos a recordar las áreas del cuerpo más afectadas. Las áreas del cuerpo más afectadas por el dolor habitualmente son cuello, espalda, hombros, brazos, pecho y glúteos. Se constatan también unos puntos especialmente sensibles localizados en diversas áreas del cuerpo, en las que al tocar con cierta fuerza puede desencadenar dolor generalizado y espasmos musculares. Cuando dice espasmos musculares, que es tipo... Contracturas. Contracturas, como que... y con dolor. Claro. O sea, lo que pasa justamente en la fibromialgia es que esa percepción entonces hace que el umbral del dolor, o sea que, por decir, a lo mejor es un ejemplo no tan fidedigno, pero a lo mejor si las otras dos dejamos caer nuestro brazo desde la misma altura, con la misma masa, bueno, físicamente todo igual, una persona con fibromialgia ante el mismo estímulo va a sentir muchísimo más dolor que otra que no, ¿verdad? Y justamente existen unos puntos en el cuerpo donde coincide con zonas de inserción de los tendones, que vendrían a ser la porción final de nuestros músculos, al hueso, que tocando
por la estimulación, digamos, que se hace de los nervios en esa zona, se puede generar una serie de dolor que una persona sin fibromialgia no tendría por qué dolerle, ¿verdad? No me diga que le hacen eso para probar. Sí, es necesario. Y sí, ¿qué vas a hacer? Pero y cuando, por ejemplo, se habla de estas contracturas, ¿es como un calambre o no? No, no es como un calambre necesariamente, aunque sí los pacientes con fibromialgia pueden sentir con mayor frecuencia calambres. Ajá. O incluso ese hormigueo que muchas veces se siente, no es lo más característico, ¿verdad? Claro. Es un dolor que tampoco es un dolor que podría decir que es de gimnasio, pero sí un dolor que muchas veces incluso les cuesta localizar y a veces ellos mismos no saben precisar si es músculo, si es tendón, si es el hueso o qué es lo que le está doliendo. Pero el estudio sí demuestra que es más bien del nervio, es la comunicación de la sensación la que está alterada. Muy bien. Nosotros hacemos un cortecito y volvemos enseguida. Seguimos hablando con nuestra invitada, estamos aprendiendo mucho y obviamente queremos la solución para todas las personas que tienen fibromialgia. Y de eso vamos a hablar después. ¿Qué tiene, a la vuelta del corte, qué tiene que hacer una persona que cree, sospecha que tiene fibromialgia? Volvemos ya. Con nuestra invitada, la doctora María Carolina Franco, hablándonos de fibromialgia. Y tenemos este material que vamos a compartir, por favor. Esta enfermedad constituye un diagnóstico de exclusión. Es decir, que el médico evalúa al paciente y descarta otras causas que justifiquen los síntomas antes de afirmar que se trata de fibromialgia. Por eso, se convierte en un reto diagnóstico para el médico. Además, puede estar asociada a otras enfermedades reumatológicas o psiquiátricas, lo que dificulta más su identificación. ¿Qué es lo que nos dijiste ya al inicio, verdad? Claro, que muchas veces no es excluyente el hecho de tener una enfermedad como artrosis, que de por sí me puede generar dolor, aunque las características del dolor podrían o son diferentes a lo que sufre un paciente con fibromialgia, pero eso no nos excluye completamente. Entonces, si es un dolor que no es generalizado, me hace más sospechar que no, que a lo mejor estamos hablando de otra causa. Si hay un dolor más generalizado y acompañado de los otros síntomas de los que hablamos, con más, la sospecha hacia fibromialgia es más grande, ¿verdad? Pero efectivamente, sí o sí, al diagnóstico, en una sola consulta, que muchas veces los pacientes, ahora con el conocimiento que tienen, ¿verdad?, de las redes sociales o de otros conocidos que diagnosticaron, justamente se acercan y dicen: mira, doctora, yo tenía estos síntomas hace mucho tiempo y de repente ahora creo que a lo mejor tengo fibromialgia. Con seguridad no le podemos decir tener fibromialgia hasta antes de hacer toda una batería de estudios para descartar otras causas, sí o sí. Ahora, una persona que tiene fibromialgia no se trata, o sea, obviamente se va a ir al médico porque el dolor te lleva a que te muevas, ¿verdad? Pero que no se le detecta que es fibromialgia, no se le diagnostica. Esa persona va a estar yendo de médico en médico, tomando medicamentos, va a seguir con el dolor, a lo mejor le va a pasar un poquito, pero se va a hacer daño al cuerpo también de tantos medicamentos. Así es que normalmente encima ahí está también un reto terapéutico que tenemos, porque son pacientes que ya vienen con un estómago bastante lesionado, con una mala tolerancia a los medicamentos, o ellos mismos reacios ya que vieron que no resultó prácticamente nada de lo que consumieron. Entonces, a veces es un poco difícil, ¿verdad?, cuando ya vienen trayendo con una clínica bastante larvada y de bastante tiempo. Pero
sí es importante a ese paciente polimedicado ir restando las cosas que no sabemos que no funcionan, porque también es cierto que como en todo en la medicina y en la ciencia fuimos viendo que hay medicamentos determinados que no funcionan para esta patología, que vienen bien para otras, no para estas, entonces vamos a tener que ir quitando y viendo la tolerancia a los que sí sabemos que tiene comprobado su utilidad y su funcionamiento, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahora llegamos a donde yo quería llegar, el tratamiento de la fibromialgia. Vemos el material, por favor. El tratamiento de la fibromialgia debe ser multidisciplinario. Participan reumatólogos, neurólogos, especialistas del dolor, psicólogos, psiquiatras, entre otros, que puedan ser necesarios para la recuperación o rehabilitación del paciente. El abordaje no farmacológico constituye parte esencial del tratamiento, como el apoyo psicológico, la realización de ejercicios físicos adaptados al paciente, la higiene del sueño, disminuir el ritmo de actividad si lleva un estilo de vida con mucho estrés. En cuanto al tratamiento farmacológico, se cuenta con una amplia variedad de medicamentos que se utilizan solos o en combinación, que actúan sobre el sistema nervioso. Así es, entonces ahí sí quiero hacer hincapié un poco en cuanto a lo que es, por una parte, el tratamiento farmacológico, que muchas veces incluye desde antidepresivos o medicamentos que nos ayuden a conciliar el sueño, que es muy necesario lograr corregir. Entonces, todo lo que haga que estimule a que no dormamos de repente desde la habitación, que esté a oscuras, que no haya ruido, que yo no tenga el celular en la mano, la televisión encendida, o todo aquel distractor que muchas veces decimos, que yo me duermo escuchando esto, ¿verdad? Al final eso no es bueno para el sueño. La recomendación es que sea en una habitación oscura, sin ruido, sin nada que le moleste, que yo me programe y diga a horas que quiero dormir y lo intento, ¿verdad? Aparte de eso, muchas veces se requieren medicamentos, no hay de otra para lograr dormir. Hay analgésicos, pero como digo, no son los analgésicos, no todos los analgésicos, incluso antiinflamatorios, no están demostrados que funcionen en calmar el dolor, sino que más bien son analgésicos que van directo a actuar sobre esta comunicación nerviosa que está alterada. O sea, son analgésicos especiales. Sí, que se usan incluso para otras patologías, pero como digo, no es, por darte un ejemplo, no es tomar un ibuprofeno, mi solución, digamos, ¿verdad? Y lo que pasa con estos analgésicos muchas veces es que la tolerancia inicial suele ser a veces difícil. Hablamos en uno de ellos que la dosis puede ser de 300 a 600 miligramos y el paciente de entrada es que eso le tumba porque tienen muchos efectos colaterales la mayoría de los medicamentos que necesitamos utilizar en la fibromialgia, que van desde la sequedad de ojos, de boca, el justamente dejarle a uno como muy dormido, porque claro, yo quiero dormir, pero durante el día ser funcional. Entonces, es también un proceso llegar a la dosis exacta que el paciente tolere. Hay que saber que hay que tenerle un poco de paciencia a ese lapso de tiempo en el que yo voy a comenzar con una dosis probablemente mínima para ver qué tal me funciona y que mi cuerpo se vaya adaptando y poco a poco ir subiendo la dosis hasta que me funcione y que calme más mis dolores, ¿verdad? Entonces también requiere que el paciente, que aparte que a lo mejor probablemente ya venga con una paciencia increíble por aguantar todo eso, sepa que le va a tomar tiempo, que no va a ser una mejoría inmediata, ¿verdad? Otros medicamentos que también funcionan para el dolor causan hasta estreñimiento o muchas molestias gástricas. Entonces, la combinación de ellos, que normalmente es necesaria en la fibromialgia, no existe un solo medicamento, lo que hablamos de no es me tomo un antibiótico y soluciono esto, sino que son varios. Con más razón requiere que yo tenga una consulta con varios especialistas que me vayan controlando todos esos factores, ¿verdad? Que lo que me haga bien para esto no perjudique a otro sitio también. Pero existen esos analgésicos y, como digo, es importante la consulta para que yo sepa cuáles son y que también para que sepa cómo ir comenzando a tomar, porque muchas veces ya directamente comienzas con la dosis máxima y les cae tan mal que dicen, para mí eso no me funcionó y no vuelven a probar, ¿verdad? Y aparte de eso, sí que es muy importante el control del estrés, o sea, el acompañamiento psicológico es fundamental. Yo siempre le digo a los pacientes es que
nosotros no nos autoprovocamos el estrés, la vida es estresante y va a seguir siendo así, eso no Sí. vamos a cambiar. Cada vez más hay que aprender a manejar. Exactamente, eso es fundamental. Cuando se habla de manejar el estrés, estamos hablando de obviamente ir al psiquiatra o al psicólogo, pero de hacer cosas que a uno le gustan, la respiración, de respirar profundo, si te gusta la meditación, de esa manera, ¿verdad? Eso ayuda y muchísimo, por eso también la actividad física. Claro. Hay determinadas... determinados ejercicios que combinan lo que hablabas de la respiración, como yoga, el tai chi, que también están y fueron utilizados en la fibromialgia y que se ve que funcionan. Pilates, o sea, tampoco es cualquier actividad física, claro, pero hay algunas que encima suman a que nos enseñan un poco a controlar el estrés y que van a estar tratando dos cosas que yo voy a necesitar. Voy a necesitar trabajar mi musculatura, voy a estar trabajando eso y a la vez mi nivel de estrés también va a estar siendo beneficiado. Entonces, todo eso es importante que vayan cumpliendo, porque muchas veces esperan mucho de los fármacos y en realidad es un montón de cosas a corregir. Claro, no es la pastillita que tomás que te va a solucionar, sino es eso más todo lo otro. Exactamente. Después existen otro tipo de terapias que también pueden funcionar, como el calor, o a algunos les funciona mejor el frío, me refiero al local, que también sirve para disminuir la inflamación, la acupuntura, que también fue estudiada y que, aunque la mejoría que provoca no es persistente, me refiero, claro, como máximo hasta 6 meses pueden notar una mejoría, funcionan muchos estudios que se hicieron, o sea que hay una suma de cosas que también el fisioterapeuta va a poder ayudarnos, la electroestimulación y una serie de cosas que cada vez más se están realizando, incluso para dolores, por ejemplo, muy agudos de cabeza, se estimulan específicamente algunos nervios para desinflamar, o sea que la medicina en ese sentido va avanzando. Cada vez más hay médicos, incluso de la terapia del dolor, que están especializados en eso, que nos están ayudando un montón. Entonces, como digo, una vez más, la consulta tiene que ser con varios especialistas. Y no dejar pasar el tiempo, porque, bueno, es muy fácil decir eso acá sentada. Obviamente cuando te duele, vos consultás, pero muchas veces también lo primero que haces, digo yo, ¿verdad? Me pasa a mí, cuando tenés dolor es, no sé, pedís turno con el médico, pero ya tomá algo para que te pase el dolor. No hay que automedicarse ni nada, por lo menos por teléfono hablar con tu médico, pero el dolor, no podemos estar esperando con dolor al día siguiente. Y por suerte, dentro de todo, como el dolor es algo que tarde o temprano te va a llevar a consultar, se van a consultar. ¿verdad? O sea, van a consultar, claro, ¿verdad? Porque es muy molestoso y te cambia totalmente la función en el día a día, entonces vas a terminar consultando. Pero como te digo, muchas veces lo malo de eso es que de tanto que ya no querés quejarte o demostrar que ya no sos la misma guapa de antes, terminás llenándote de medicamentos hasta que no das más y llegas un poco ya con otros efectos secundarios, ¿verdad? Pero eso es importante también la parte psicológica, y me imagino que no solamente para el paciente, sino también tipo una reunión con la familia para que el médico le explique que realmente ese paciente le duele de verdad, ¿no? Es que exagera nomás, ¿verdad? O se queja. Me imagino que hacen eso. Es que el propio paciente te pide en el consultorio, ¿verdad? Claro. El propio paciente te dice, ¿será que la próxima vez no le puedo traer a mi marido? ¿Será que no le puedo traer a mis hijos? Para que ellos puedan escuchar eso y puedan entender. Y para mí es fundamental. Claro. A nosotros, de todas formas, nadie le gusta ver a un familiar sufrir. No. Solo que de repente, como te digo, es difícil y tampoco queremos luego que sigan sufriendo, y muchas veces el diagnóstico no nos agrada mucho, sabiendo que es un trastorno crónico, ¿verdad? Pero el hecho de poder comprender un poco más que sus síntomas son reales y que no es algo que uno quiere provocarse, porque también a veces, incluso las enfermedades mentales, parece muy sencillo decir, pero bueno, cambia de humor o ponete, bueno, no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces es muy importante que el entorno, ya sea familiares, amigos, entiendan, comprendan y ayuden, ¿verdad? Insistan a lo mejor justamente en las cosas que al paciente le cuesta, porque al paciente le cuesta muchas veces hacer actividad física, o prefiere no irse al psicólogo, o prefiere no irse al psiquiatra. Entonces que ahí los familiares pueden ayudar insistiendo, diciendo, no, esto es completo y vamos todos, ¿verdad? Claro.
No, y es importante también el conocimiento que puedan tener las demás personas. Yo pensando en la familia, en la pareja, de una persona que tenga esta enfermedad. Lo que vos estás diciendo, de que realmente conozcan, porque nadie puede sentir tu dolor, solamente la persona que está sintiendo el dolor sabe cuánto es ese dolor, pero sí podemos tener empatía a esa persona, saber que está pasando por un momento difícil, que el cuerpo le está, no sé si es la palabra pasando factura, pero que el cuerpo le duele y que por más medicamentos que tome, parece que eso deja de tomar y le vuelve a doler. Entonces eso afecta al espíritu de la persona, a su carácter, a todo, y obviamente que afecta a los amigos, a la familia y a todos. Por eso es, creo, tan importante lo que dijiste, doctora, no solamente el tratamiento médico, físico, ¿verdad? De diagnóstico y de tomar esto y de hacer esto, sino también el todo. El ser humano es un todo, y tratar la parte psicológica, la parte de los sentimientos, de cómo se siente y de que no, esa persona, nadie quiere que el otro se preocupe o estar molestando, porque así nos sentimos cuando tenemos alguna enfermedad, ¿verdad? Que molestamos a los demás y que estamos ahí, que no le dejamos que vayan y que caminen y hagan el curso de la vida normal. Pero es importante tomar en cuenta eso y bueno, y tomar el hacer lo necesario, la consulta y el seguimiento. Así mismo es muy importante, porque justamente la enfermedad puede cursar en brotes también. O sea, yo puedo tener mejores momentos y momentos en los que estoy peor. Claro. Y que siempre ayuda a que yo esté peor, el estrés. Entonces, si al final en mi entorno yo siento que no puedo quejarme, por así decir, o que constantemente estoy molestando a los demás, hace que yo me estrese más y otra vez entramos en ese círculo del que parece que cuesta mucho salir si realmente no vemos, realmente no tomamos todo esto como una luz, pero que en el que el tratamiento necesito de una serie de cosas que justamente hasta le va a incluir al que está a mi lado para que me ayude, ¿verdad? Y vaya estirando. Doctora, ¿los reumatólogos son los que tratan esta enfermedad? Sí, en realidad, como te digo, como la enfermedad se conoce hace tanto tiempo, incluso pasó por neurólogos, ¿verdad? Pero hoy en día, como la afectación es más muscular, solemos tratar nosotros los reumatólogos. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta tenemos preguntitas para nuestra invitada. Muy bien, estamos en el último bloque y tenemos el último espacio que tenemos en el programa de hoy, el tiempito que tenemos. Y ahora llegan las preguntas, doctora, que la gente quiere saber, estuvo viendo el programa y quieren consultar algo más. Okay. Bueno, vamos con esa primera preguntita entonces. ¿El clima influye de alguna forma en las personas con fibromialgia? La verdad es que científicamente no existe un estudio que compruebe eso, pero en todas las patologías con afectación tanto muscular como articular, la humedad y el frío es el enemigo, digamos, ¿verdad? O sea, personas que incluso se vuelven como meteorólogos, ¿verdad? Y van diciendo, uy, ahora va a llover porque yo siento mucho más dolor, estoy con mucha más rigidez. O sea que, repito, científicamente, que nosotros como médicos muchas veces nos guiamos por estudios y demás, no puedo afirmar, pero es lo común en los pacientes con estas patologías. Perfecto. Vamos con otra consulta, por favor. ¿La fibromialgia y el lupus están relacionados? Y en general existe un porcentaje de pacientes con lupus que pueden tener fibromialgia también. Pero si hablamos de si comparten genes o si comparten alteraciones, digamos, químicas, moleculares comunes, no se puede precisar concretamente. Y tampoco es que todo paciente con lupus
tiene fibromialgia o que todo paciente con fibromialgia tiene lupus, pero sí, en general hay pacientes con un porcentaje pequeño, pero sí que tienen lupus y que también tienen fibromialgia. Perfecto. Vamos con otra consulta. La fibromialgia puede aparecer a cualquier edad sin que antes se haya manifestado. Lo que habíamos comentado que la edad también influye, o sea que normalmente o tiene mayor prevalencia en personas en edad adulta, pero también se puede ver en niños y en adolescentes. Entonces, es un diagnóstico también a tener en cuenta hasta por el pediatra, ¿verdad? Claro. Qué difícil los niños y adolescentes, bueno, para todos, ¿verdad? Pero niños que todavía no saben ni hablar bien todavía, expresar, un adolescente también que la familia le crea, porque muchas veces no creemos cuando nos dicen que les duele algo, cuando es muy reiterado. No sé, me imagino, doctora, vos que tenés más experiencia. Es así. ¿Verdad? Lo que pasa que, una vez más digo, el dolor es subjetivo, ¿verdad? Y el hecho de que nosotros, el ser humano en general, o sea, nadie hace por maldad tampoco de no creerle al otro, ¿verdad? Claro. Pero en general para empatizar parece que es más fácil cuando vemos o sabemos que no, concretamente es que tiene lesionado tal cosa, ¿verdad? Y cuando anatómicamente no encontramos eso es muy difícil de creer. Y en un niño de repente un cansancio extremo te tiene que llamar la atención, ¿verdad? O sea, no es normal que alguien con tanta energía tan joven pueda quejarse de eso o que le cueste dormir o... Claro que en ese caso se van a descartar una vez más otras causas, pero es un diagnóstico no totalmente absurdo en niños. Hay que tener siempre presente que puede ser una de las causas de estos síntomas. Bueno, y esta última consultita, a ver. ¿Cómo es el cuidado de una embarazada con fibromialgia? Bueno, ahí también es importante tener en cuenta en cuanto a los medicamentos, ¿verdad? Claro. Porque ahí nos quedamos un poco atados de manos en cuanto al tipo, justamente los analgésicos que más solemos utilizar. Es difícil, realmente. Pero hay que hacerle pasar el dolor, pobrecita embarazada. Sí, entonces, con más razón, ahí la consulta tiene que ser mucho más frecuente, ¿verdad? Y también utilizar más el otro tipo de terapias que no sean un tratamiento farmacológico, que también ayuda y que desde luego eso va a ayudar a que pueda tener un embarazo tranquilo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, creo que hicimos así un repaso general de esto, de la fibromialgia. Aprendimos todo mucho. Queremos agradecerte, doctora, que hayas venido al programa a contarnos todo esto y te queremos esperar en un próximo programa. Muchísimas gracias. Para mí es un placer porque justamente muchas veces a los médicos este tipo de programa nos ayuda para divulgar un poco y que el paciente también sospeche y diga, ay, espera un poco, a lo mejor es que esto es lo que yo tengo, ¿verdad? Y que le ayude una consulta más temprana. Así mismo, y a consultar, por favor, a consultar, que es lo más importante. Gracias, doctora. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.